Punto de opinión. Punto de opinión. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Opinión en la mañana de este lunes 15 de septiembre de 2025. Escuchamos la fecha y como que por un lado surge este afán, este deseo de la pachanga, ¿no? Y por otro lado, ¿dónde están los conocimientos cívicos, históricos que deberíamos tener, que justifican las celebraciones, las conmemoraciones a propósito de este día? Bueno, pues hoy es el tema que reúne a nuestros invitados, a quienes les doy la bienvenida. Gustavo Carpintero, muy buenos días, bienvenido. Hola, Lolita, buenos días, un placer estar con todos. La abogada de cabecera de Punto de Opinión, Estela Sánchez. Muy buenos días, Lolita, buenos días a todos. Octavio Flores, que ya tenía un ratito que no nos encontrábamos. Sí, fíjate que sí, y estoy aquí contento con este tema, que tiene algo que siempre decimos cuando damos la clase. Esto es historia, no es la realidad, entonces vamos a ver qué platicamos. Mitos y realidades, por supuesto, y gracias al maestro Armando Díaz de la Mora, como siempre, por atender las invitaciones de FM Centro. Al contrario, yo muy agradecido que me consideren para participar. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con lo que comentábamos de manera individual al abordar el tema de este programa? Mitos de la independencia de México. Si ustedes han escuchado la programación habitual de FM Centro, habrán notado el trabajo de Yacir Zárate con algunas cápsulas, claro, que ponen pues la otra cara de la independencia o del inicio de esta lucha armada, de las figuras que son consideradas centrales. Y bueno, esta es la oportunidad para hablar de algo más que pueda aportar a nuestro auditorio. Es hablar de el inicio de la guerra por la independencia, el 15-16 de septiembre, ¿no? Yo pondría sobre la mesa el primer mito. ¿Acaso cuando concluyó esta guerra independentista, que no está del todo claro si realmente se buscaba la independencia o no, el territorio que hoy ocupa México entonces se volvió en automático democrático, con un gobierno democrático, soberano? ¿Qué opinan? Yo quisiera dar como un panorama al respecto antes de entrar a eso, para que también nuestro auditorio pues tenga esta conciencia de la época, porque eso es importante, ¿no? Adelante. Son 4.9 millones de kilómetros cuadrados los que había en ese entonces, contra los que hoy son de 1.9. Entonces, ¿quién tiene la capacidad de cubrir un territorio de ese tamaño cuando solo en la Ciudad de México llegaban a 120,000 habitantes? Entonces, teníamos una incapacidad de cubrir un territorio. Si ahorita es inaccesible muchas zonas de nuestro territorio, imagínense en aquella época cómo se podría controlar, manejar y tener ideas contundentes de intercambio en un territorio tan vasto, ¿no? Una forma de comunicación muy baja, muy precaria, mínima, precaria, ¿no? Tan solo los viajes a Guadalajara o los viajes a Puebla pues eran muy complicados. Aún así las sierras eran inaccesibles y hasta la fecha nuestras comunidades indígenas es muy difícil tener conexiones. Imagínense en aquella época, sí, era totalmente complicado. ¿Y quién tenía el control? Esa es la gran realidad, ¿no? Son los criollos que querían el poder. Entonces, bajo ese sistema... En eso no hemos cambiado mucho, ¿no? Se mantiene el mismo modelo de unos cuantos concentran la información y el resto en perfecta ignorancia natural. Imagínense qué nivel educativo y de preparación había en aquel entonces. Decían, sí, es que los fenómenos de la ilustración, ¿quién leía? ¿No? ¿Quién tenía la información? Esclavitud. Totalmente, bueno, disfrazada, pero la había, ¿no? Nosotros estamos desde Costa Rica, Texas, etcétera. Con esas extensiones, pues realmente no se sentían parte de nada y se estaba construyendo una idea, ¿no? Entonces, yo quería dejar esto claro porque a veces estamos como no matizamos en el mundo que estamos con respecto a, ¿no? El 80% de la población, 70%, entre indígenas y campo rural, lo resto era ciudad, que era mínimo, eran pequeñitas, ¿no? Estamos hablando que eran del tamaño de Apizaco, ¿no? Lo que era Puebla.
¿no? Entonces era una cosa bastante poco controlable, ¿no? Y en ese momento, pues también señalar la implicación que tenía lo que sucedía en España con Fernando VII para el territorio que hoy conocemos como México. Maestro, ¿qué nos puede hablar? ¿Algún mito de la independencia? Sí, yo quiero señalar un mito y lo quiero señalar con relación a Tlaxcala. Bien. Tlaxcala de inmediato corrió al lado de los reyes, primero de Carlos IV y de Fernando VII. No es cierto. Hay 28 proclamas de igual número de capitales de provincia, de gobiernos autónomos y de otras ciudades importantes. Eso está publicado incluso por la UNAM. Hay 28 proclamas en julio de 1808, incluyendo Tlaxcala, de que todos se adhieren al rey de España y le manifiestan su apoyo. Y esto tiene una lógica totalmente fácil de entender. Si hoy hubiera un levantamiento contra el gobierno de la República, los 32 estados del país, sin importar las siglas políticas, tendrían que apoyar a la autoridad legalmente constituida. Yo les quiero decir que más que Tlaxcala, Puebla era mucho más realista, Guadalajara más realista. Sí. Un mito es que los tlaxcaltecas corrieron porque querían no perder privilegios, no querían alejarse porque estaban entregados a la corona. No es cierto. Hay 28 proclamas, ya incluso publicadas, donde todas las autoridades de Nueva España apoyan al rey Fernando VII con la invasión de Napoleón. Entonces, este es uno de los primeros mitos tan importantes que siempre nos han atacado a Tlaxcala, pero insisto, Puebla, Guadalajara eran más monarquistas que Tlaxcala. Y en esta proclama que manda Tlaxcala, en la que manda junto con los otros 27, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Es la única provincia que literalmente escribe que va a mandar soldados a pelear contra Napoleón. Las otras 27, moralmente, estamos contigo, te apoyamos. Vemos qué pasa. Ahí vemos qué pasa. Sí, ¿no? sí. Pero leyendo los 28 documentos, el único lugar que dice te mando soldados tlaxcaltecas a pelear contra Napoleón es, por supuesto, Tlaxcala. Pero sí, yo siempre repito esto, ¿no? Sí, un poco terminar con la denostación que se hace de los tlaxcaltecas en aquella época. Sí. Puebla era mucho más y más entregada a la monarquía que Tlaxcala, eso es definitivo. Entonces, yo creo que sí es uno de los primeros mitos con relación a Tlaxcala que tendríamos que empezar a cambiar, ¿no? Y empezar también a entender que, por ejemplo, la independencia, el 15 de septiembre, que además fue una fecha emblemática, porque el 15 de septiembre fue el levantamiento de 1808 de Iturgaray. Entonces repiten en 1810 el levantamiento, y no hay que perder el levantamiento, la conspiración de Valladolid, donde ya estaban Iturbide y estaban Allende encabezándola. A mí siempre me llamaba la atención, no me ha llamado la atención, siempre he entendido por qué nos vamos al 15, porque había que hacer a un lado Iturbide. A Iturbide siempre hay que hacer a un lado. Pero realmente el independizador, otro de los mitos, es Iturbide, de la mano de un tlaxcalteca que era el vocal primero del plan de independencia, nacido en Iztacuistla. Nombre, José Miguel Gurría Alcocer, que fue. Y otro guamantleco, ya lo platicamos más adelante, José Manuel de Herrera, que firma la Constitución de Apatzingán con José María Morelos y Pavón. Dos tlaxcaltecas olvidados dentro del movimiento de independencia. Y que valdría la pena, abogada, destacar, no solamente por limpiar esta imagen denostada de los tlaxcaltecas en la historia, sino por recuperar y dar el justo valor a estas figuras que pues han sido no valoradas en todo lo que se debe. Y emblemáticas, ¿no? Porque realmente luego salimos de Tlaxcala y lo primero, Tlaxcala traidores, Tlaxcala, o sea, no conocen la historia, y lo que decía Octavio, que mucho tiene que ver con eso, ¿no? La información era poca, las distancias eran muchas, y cuando ya llegaba hacia otro lugar,
ya llegaba como teléfono descompuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque no había una educación. O sea, ¿cuántos tenían acceso a esa educación? Y yo creo que recapitular, como el maestro lo dice, es nuestras raíces. Es ponerlas en alto y decir, momento, ¿no? O sea, también hubo personas que realmente sacaron la cara por toda esta independencia. ¿Algún mito? Pues yo creo que un mito que siempre se manejó era que el grito había sido el 16 y no el 15, la noche del 15, pero como ya lo explicó el maestro, era por ciertas fechas y por sacar a ciertos personajes. Pero ahí también hay algunas cuestiones. ¿Dónde fue realmente, no? Sí, exacto, y hasta, que tienen que ver hasta con Porfirio Díaz, ¿no? Claro. Gustavo, tú nos puedes ilustrar. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, o sea, hay mucha ignorancia y ocultamiento de la historia, ¿no? Somos ignorantes de nuestra propia historia. A diferencia de otras culturas, hubo 6 grandes civilizaciones en la antigüedad. Pues por ejemplo los chinos, ¿no? Los egipcios, pues se sienten orgullosos y mucha gente de su historia. En el caso de México es triste porque la historia oficial que se nos ha dicho, pues muchas veces está entregada de mitos y lo damos como hechos, y los mitos son, en este caso, son símbolos, no verdades, y muchos lo dan como verdad, y eso es algo triste. Todos tenemos un Hernán Cortés con nosotros y esto fue algo triste porque viene desde atrás, es decir, desde hace más de cuando se dice desde la conquista, pues fue una invasión y fue algo terrible, fue un saqueo descarado, ¿no? Hernán Cortés se dice por Guillermo Marín, León Portilla, en fin, muchos autores, pues hablan que era un psicópata, ¿no? Era un traidor y mentiroso. Tan es así que traicionó a Pizarro, mató a su esposa, o sea, a toda su gente. Y desde ahí empieza nuestra historia, ¿no? Fue el primer historiador, arqueólogo de nuestra historia. Y muchos hemos crecido bajo esa historia, cuando en realidad esa historia se ha trabajado desde las diferencias de México. Ahora se trata de ir construyendo nuestra propia historia a partir de investigaciones serias, profundas, de un México verdadero, para ver nuestras semejanzas. Muy bien, pues por ahí dicen que la historia la escriben los vencedores. Así es. Y pues añadiría quienes detentan el poder, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero agradecer a Eric Fernández, que está muy pendiente de este tema, porque le gusta, y nos dice, ¿qué hay del Pípila? Hay una familia aquí en Tlaxcala que dice tener evidencia de que sí existió y tiene ascendencia de él. Eso por un lado. Lo dejo para el regreso del corte, y también nos dicen a través del 241-114-9821, muy buen tema, pero ¿qué opinan de que en estos días ha tomado más fuerza que los estados del norte quieren separarse de México, en especial Monterrey y Nuevo León, quienes no se identifican con la cultura mexicana? Buen día, saludos, terminación 2837, gracias por su comentario. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que opinan acerca de estos dos mensajes. Estamos de vuelta en Punto de Opinión. Le agradezco a quienes se han puesto en contacto con nosotros a través del 241-114-9821. Tenemos un par de mensajes más. Nos dicen, buenos días y muy buen tema el que están manejando. Fueron 28, así como lo comentan respecto a su comentario, maestro. Sin embargo, eso no quita que Tlaxcala igual lo hiciera y apoyara al virreinato. Tengo entendido que el conquistador de México en realidad fueron los tlaxcaltecas. Sin embargo, no dejaron de hacerlo con el apoyo español y para los españoles. ¿O me equivoco? Gracias, dice la terminación 4976. Ahorita le damos respuesta. Y también nos dicen, hola, buenos días. ¿Qué piensan acerca de las modificaciones que algunos artistas hacen a la letra del himno nacional? Terminación 6841. Vamos en orden, si les parece. El Pípila. ¿Qué? Ya les iba a decir otra cosa. ¿Qué pasó con esta figura? ¿Es real, no es real? ¿Hay mitos? ¿No hay? ¿Es un mito que haya existido? ¿Qué hay con esta familia tlaxcalteca que dice que tiene ascendencia de él? Pues yo he leído por ahí algo de que sí hay descendientes en Tlaxcala, y en muchos lugares hay como 20 lugares que dicen que hay descendientes. Como que hay descendientes de Morelos y hay descendientes. Yo he leído que hay descendientes por todos lados. Muchos se asumen como descendientes. Entonces, bueno, habría que irse con cierta reserva. A esto de las descendencias. Yo tengo el caso de Antonio Carvajal, es un personaje que llevo muchos años estudiando, y de repente me aparecen descendientes por aquí, por allá, y
y digo, bueno, mejor vamos con calma. Tampoco era gente tranquila, ¿no? Se multiplicaban con una velocidad Facilidad, impresionante. mucho. Depende del territorio que recorrieran. Con Por esa falta de supuesto. comunicación, pues quién se Lo enteraba, que, ¿no? lo que pasa con Pancho Villa, ¿no? Y que también se le atribuyen hijos por todas partes. Y de aquí hay nuestro país. muchas familias así, ¿no? Eso es histórico. Sí, sí, Bien, sí. bueno, la siguiente pregunta, pues que este asunto de que si los tlaxcaltecas sí conquistaron a México, pero lo hicieron lo hicieron para los españoles. Bueno, no sé si alguien quiera comentarlo. Hay una nueva territorialidad, esto ya es un planteamiento que tiene menos de una década. Hay una nueva territorialidad que se le asume a los tlaxcaltecas. Por eso es que encontramos San Esteban de la Nueva Tlaxcala, San Luis Colotlán de la Nueva Quiahuistlan de la Nueva Tlaxcala, San Miguel de Mezquitic de la Nueva Tepectípac de la Nueva Tlaxcala, etcétera. Es decir, los tlaxcaltecas sí se asumen como conquistadores. Lo vemos en el lienzo de Tlaxcala, Claro. donde, por ejemplo, cuando en la Cena 48, es un absurdo histórico, pero así lo ponen los tlaxcaltecas, quienes le están entregando e informando a Cortés de la caída de Tenochtitlan es la gente de Quiahuistla, de Tlactocayo. Eso no es cierto. Por supuesto que Hernán Cortés no iba a permitir que un indígena le avisara, ¿sabes qué? Ya conquistamos la ciudad. Pero los tlaxcaltecas se asumen como conquistadores. Entonces, me parece que sí, los tlaxcaltecas tenían ese planteamiento. Y abogada, esto que pues sin duda sí causa, pues yo diría hasta morbo, ¿no? En la actualidad, cuando en algún evento deportivo, en alguna pelea de box o en un encuentro se canta a capela el himno nacional y bueno, los intérpretes llegan a tener lapsus. Pero yo creo que eso es más enfocado al sistema cultural, ¿no? Porque realmente yo creo que sí lo han de ensayar, pero ya a la hora de cantar y ver tanta gente es cuando le cambian, y es un mito que obviamente cualquier artista, aunque lo haya ensayado mucho, le cambie una que otra estrofa, ¿no? No lo hacen de manera intencionada, pero sí es como que es muy repetitivo cada vez. Y que hay tiene una consecuencias pelea. porque son multados, ¿no? Sí, son multados y pues asumen esa consecuencia, pero se sigue repitiendo algo que culturalmente así está. Bueno. Perdón, yo quisiera preguntarle, usted es abogada. Sí. Yo entendería que está prohibido que en una pelea de box, etcétera, etcétera, se cante el himno nacional. Yo recuerdo que de acuerdo a la ley de símbolos patrios, solamente en eventos cívicos de Estado, eventos que tengan que ver con el gobierno, o sea, del Estado, se puede interpretar el himno nacional. Me parece que desde ahí tenemos ya un problema. Sí, y de hecho esta última pelea del Canelo no se interpretó el himno nacional, por eso se interpretó abajo, lo hizo el Canelo con una cantante que se llama Faye, precisamente porque se opusieron a eso. Nos dice Eric Fernández que fue por la producción de Netflix. Por el tiempo. Bueno, sí, se tienen que sujetar a algo. Y ya les estaba ganando. La duración. Quisiera yo comentar algo que, por favor, que puede ser para darle un poquito también más de vuelta, que se me hace interesante lo que se ha planteado en la mesa. Vamos a ver que en 1810 solo el 2% de la población era española. Solo el 2%, y eso es mucho. Claro. Entonces, ¿contra quién iban a pelear los criollos? Pues los iban a expulsar en 3 segundos, pero no se atrevieron, no tenían claridad qué era lo que se buscaba. No había claridad. A ver, ¿el virreinato qué es? Es un sistema de gobierno que depende de la monarquía y que controla un territorio. No es una colonia como en Estados Unidos que se comentaba hace rato, que allá sí la colonia permite la existencia de esclavos. En México seguimos hablando, es que es de época colonial, es que la arquitectura y la ciudad es colonial. Es un error, es virreinal. Así es. Si hubiera rasgos coloniales, habría rasgos de esclavos, pero no existe. Y muchas otras cosas de explotación propia de las colonias. Eso es lo que hacían las colonias. Era un proceso fundacional de explotación y aprovechamiento de recursos. Aquí el virreinato es un proceso de gobierno en el que se establece en un territorio. Pero como les hemos platicado, era inaccesible, era gigante. Sí, entonces era muy poco donde se podría aprovechar. Obviamente lugares como Monterrey, como Tijuana, como Texas, como Mérida, Costa Rica, pues, de aquí a que se enteraban, pues ellos ya hacían su vida aparte, ¿no? Entonces hay que tener claro que incluso aquí en Tlaxcala, ¿no? ¿Cuántas veces calcular el pan iba y venía? Entonces
tenía que también que ver con sus usos y costumbres, tenía que ver con el tipo de asociaciones prehispánicas que se fueron manteniendo con el tiempo y que, si lo vemos hasta la fecha, pues se siguen manifestando. Tan solo el nombre de México que establece Morelos, dice, se va a llamar México. Quiero ver que si los gente de Otomí, la Tarahumara, los Otziles están de acuerdo en llamarse como los náhuatl. O sea, no. O sea, desde ahí hay una situación que muchos no se identifican con la nación. Por eso, y esa es necesidad entonces de construir una idea de una identidad guadalupana, de una identidad a partir del encuentro con estos grandes saberes como el pípula y demás, hacerlos los indígenas, recuperar esa gran tradición indígena para traerlo. ¿Y cuál? Pues si veíamos en vecindades, éramos sometidos, éramos explotados, que éramos una mercancía más de la explotación virreinal. Bien, yo creo que si seguimos hablando de pues mitos que se construyen en torno a la lucha por la independencia, no terminamos. Yo quisiera aprovechar los siguientes minutos con ustedes para hablar de un tema que actualmente pues yo creo que está más presente que nunca, la soberanía nacional. Este sentimiento, Gustavo, de ser mexicano y que no hay nada en el mundo mejor que haber nacido en México, y del patriotismo y todo lo que implica, ¿cómo lo trasladamos a esa defensa, como se ha hecho el llamado recientemente, de la soberanía nacional? Sí, mira, yo creo que la soberanía es un proceso inacabado. Es decir, sigue en construcción. La independencia nos dejó fragmentados. Hay autores como Octavio Paz, escritores, Rogelio Díaz Guerrero, que hablan desde la psicología del trabajo, en fin. Ellos dicen que una vez que pasó todos estos movimientos sociales, pero no fueron para la nación, sino en realidad fueron por intereses de poder económicos, principalmente desde los criollos, o sea, con conflicto con los españoles peninsulares, es decir, eran aquellos españoles que vivían en España, y que tenía el poder, y los criollos eran hijos de españoles que ya que habían nacido en España, pero que vivían en el territorio en México, y entonces ese conflicto se volcó. ¿Por qué lo cito? Porque en realidad no fue para la nación, no fue para los pueblos, para los campesinos, como se decía, para los indígenas. En realidad fue para invisibilizarlos. Simplemente fue una soberbia y una forma de reclamar sus intereses económicos. Por ejemplo, a Hidalgo se le acusó de herejía. Morelos tenía hijos. Iturbide, que se le desconoció por muchos años en la historia, pues decían que era un ambicioso, ¿no? Y bueno, de la monarquía. Entonces, regresando a lo que es la soberanía, a mí me parece que se creó esa fragmentación y tenemos un problema de identidad, de autoestima. Todavía hay políticos, sobre todo empresarios, que creen que la autoridad, que la solución a nuestros problemas de país nos lo van a venir a resolver autoridades de otros países, de otras naciones. Por ejemplo, estuvimos sometidos 300 años, no solo militarmente, sino religiosa y mentalmente, por Europa, por España, principalmente Portugal, y hubo un saqueo terrible. Por más de 100 años estuvimos sometidos bajo la monarquía y la autoridad francesa, ¿no?, de los franceses, y tenemos cerca de 100 años siguiendo, para muchos, teniendo la manipulación de los Estados Unidos. Claro. Y todavía hay gente que cree que Estados Unidos nos va a venir a salvar, cuando en realidad los conflictos se tienen que arreglar desde adentro, ¿no? Entonces es muy interesante, pero hay un problema de identidad, de autoestima. No nos reconocemos. Cito rápidamente a Octavio Paz en un pasaje que dice que estaba escribiendo su libro de El laberinto de la soledad, y él estaba en ese entonces en una casona en Oaxaca, y su familia dijo que iba a salir a la plaza a dar la vuelta, ¿no? Entonces él dio por hecho que estaba solo completamente. Entonces está escribiendo, cuando en eso escucha pues ruidos en la casa, ¿no? Y grita, ¿quién es?, ¿no? Y le contesta una chica que ayudaba en las labores, dice, nadie, patrón. Entonces él suelta la carcajada, dice, ¿cómo que nadie? O sea, ¿quién eres tú? Dice, por eso no es nadie. O sea, desde ahí no nos reconocemos. Y es un problema de autoestima que traemos históricamente.
Y entonces tenemos que reconocer nuestro verdadero rostro para tener corazones verdaderos, como dice Guillermo Marín. Entonces, muy interesante. Muy interesante, y también quisiera que el maestro Armando Díaz nos compartiera esta referencia hacia lo que nos decía hace un ratito, el concepto de soberanía que reside en el pueblo, viene de un tlaxcalteca. Sí, esto es muy interesante, muy poco conocido. Yo hasta diría que he hecho un lado para evitar que se diga que esto es tlaxcalteca. Hay dos momentos en que Guridi Alcocer, me voy muy rápido, hay dos momentos en que Guridi Alcocer hace este planteamiento. Primero, como diputado en las Cortes de Cádiz, en Europa. Él es el único diputado de todos los que había, tanto de España como de toda la América hispanoamericana, y valga la redundancia, que hace el planteamiento primero en España. Y queda en la PEPA, en la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812, queda este concepto. Pero luego, cuando es diputado por Tlaxcala también, en el Constituyente de México, que dicho sea de paso, el primer presidente de la Cámara de Diputados del México Independiente es un tlaxcalteca, Guridi Alcocer, el 5 de noviembre del 21. En fin, él vuelve a hacer este planteamiento, que la soberanía reside esencial y radicalmente, él ocupa esa palabra, radicalmente, en la nación, es decir, en el pueblo. A mí me parece un pensamiento muy de avanzada. No es un pensamiento propio, él lo leyó de la Ilustración francesa, lo lee de los ingleses, por supuesto. Pero lo aterriza a México. Pero él lo plantea, y además hace un planteamiento en tribuna, un planteamiento legal. Pongamos un ejemplo. Hidalgo no decretó la abolición de la esclavitud, porque él no tenía ninguna facultad. Guridi Alcocer se para en la tribuna y como diputado propone que la esclavitud quede abolida. Yo por eso a Guridi Alcocer lo llamo el precursor de los derechos humanos de América, porque es el primero que legalmente pide la abolición de la esclavitud. Y en este caso, él propone, y hoy el artículo 3 de la Constitución de México dice que la soberanía reside en la nación. Este pensamiento es un pensamiento de un tlaxcalteca, bueno, no un pensamiento, es una propuesta de un tlaxcalteca que nos va acercando a las ideas nuevas, las ideas que se plantean a finales del siglo XVIII en Francia, que insisto, después se trasladan a Inglaterra, y que van permeando y finalmente hoy son parte de toda esta estructura jurídica que tenemos en México. Abogada, retomando las palabras de Gustavo, que dice que la soberanía es un proceso inacabado, y con lo que sucede actualmente en el combate a la delincuencia, la declaración de Estados Unidos de como grupos terroristas a cárteles mexicanos, ¿está en riesgo nuestra soberanía? Yo creo que hay mucha intromisión y los hemos dejado. Los hemos dejado porque lo que dice Gustavo es muy cierto, no nos reconocemos. Y mientras no nos reconozcamos y exigimos o palpemos ese poder, siempre vamos a tener como la soga, ¿no? ¿Por qué? Porque también Estados Unidos se beneficia de cuántos productos. Está lo de los aranceles, ¿no? Pero hoy la página o lo negro es poner grupos terroristas, cuando siempre han existido, cuando a lo mejor la élite más grande está en Estados Unidos. Y también no es algo que nosotros podamos palpar, porque siempre nos han medido chicos. Yo creo que es el momento de retomar nuestras raíces, de retomar nuestro poder y defenderlo. Esa es la verdadera soberanía. Gustavo. Totalmente de acuerdo. Nada más un comentario reflexivo, ¿no? Por ejemplo, la percepción que se tiene es que los Estados Unidos, sobre todo el gobierno, cree que México es un país muy corrupto en general. Y México cree que Estados Unidos es un país, digamos, muy racista. Y es toda una paradoja, toda una contradicción. En realidad, Estados Unidos, sus gobernantes, son muy corruptos, demasiado saqueadores. Y México tristemente es todavía racista. Y el racismo no solo es un prejuicio, sino es toda una estructura económica, política, social, que quiere dominar al otro a costa de todo. Entonces, por eso los indígenas, como pueblos, más de 68 pueblos originarios en México, más todo lo
descendientes, en fin, los grupos campesinos, obreros, pues se vieron históricamente menos. Entonces tenemos que aprender a reconocernos, a tener nuestra entidad, a sentirnos orgullosos de nuestras raíces, pero tenemos que reconocer nuestro pasado para poder seguir construyendo nuestro futuro desde la grandeza que hemos sido como país. México ha sido de los países que han alcanzado el más alto desarrollo del planeta y de la humanidad, y es algo que a través de valores, a través de pues de muchos principios que nos se han están dado. perdiendo, no hay una crisis justamente. Yo digo que sí hay una crisis, porque justamente el mundo se ha globalizado y se ha pues fragmentado, ¿no? Por un lado hay dos órdenes económicos mundiales que están en la lucha pues de todo tipo, pero también México va a seguir siendo una enseñanza, y me parece que es una plataforma para ejemplo para el mundo. Aquí tenemos la participación democrática más longeva del planeta. Todavía existen en Oaxaca, por ejemplo, más de 300 o 400 municipios que se rigen por, erróneamente le dicen usos y costumbres. En realidad es una democracia participativa donde se manda obedeciendo. Y este es un ejemplo, y el gobierno lo está haciendo. En el caso de la corrupción, yo nada más ahí haría un apunte. A mí me parecería que cuando se ejerce el poder a muy, muy altos niveles, la corrupción es un fantasma presente. Hay una circunstancia. Estamos en un periodo de transición. Vayámonos para atrás cada 40, 60 años y tenemos transiciones. Sí. Los 60s, Checoslovaquia, México, Tlatelolco, el movimiento hippie, y así podemos irnos en este momento estamos en este periodo de transición. Pareciera que cada 2 generaciones, cada 3 generaciones, el mundo intenta replantear su circunstancia. Pareciera que es el rompimiento de los paradigmas y estamos en este momento, en esta etapa, que además ya se hizo muy larga, porque normalmente siempre es en las primeras 2 décadas del siglo o a la mitad del siglo. Históricamente, en este momento estamos en el 25 y todavía nos estamos tratando de reacomodar en esta transición, ahora ya globalizada a través de las redes sociales, a través de otros métodos, de otra mediatez en la transmisión de las informaciones. Quiero compartir este mensaje. Bueno, son 2. Dice, hablando de mitos de la independencia, para acabar pronto la misma supuesta guerra de independencia es un mito, dice la terminación 79-76, y esta me parece muy interesante. Dice, buenos días, ¿a qué se debe la falta de interés por la historia de México? Soy maestro de preparatoria y de universidad. Realmente es preocupante que no se sepa lo más mínimo. Esto desde un enfoque crítico. Saludos. Tema de interés el de hoy y más, porque muchos ya no saben ni qué celebran. Gracias a la terminación 2755. Octavio, por favor, tú también eres catedrático universitario. Es curioso porque independiente de ser catedrático con la hija y demás discutes, ¿no? La historia la vemos a través de ciertos ojos de números y de datos, y no entendemos que es una construcción de una sociedad que viene con un juego, que viene con una picardía, y que depende a quién leas. Y si los pones y los sitúas en el sitio y mira, imagínate esto, y lo descubres y lo provocas, creo que no estamos provocando ni haciendo capacidad crítica, ni estamos haciendo cuestiones reflexivas. Si ya lo tenemos a través de IA, si ya lo tenemos a través del Google y sacamos la información, ya aquí está, esto es la historia. No, es algo vivencial, es algo que te ha marcado, es algo que determina una soberanía, que determina tu identidad, que determina lo que de alguna manera hasta comes, ¿no? Y si nosotros logramos persuadir, vamos a lograr tener esa capacidad crítica de entender de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? Esa famosa frase. Pues, si ni siquiera sabemos qué estamos leyendo. La historia de los vencidos, históricamente en México hemos destruido nuestros antecedentes históricos. En Tlaxcala se perdieron archivos, en México han quemado códices, etcétera. Podemos hablar de 20,000 cosas que se han perdido, pero hay una historia, hay unos rasgos. Está, como decía, recordando a joven Paz, ¿no? Octavio Paz decía, pues la arquitectura es el testigo imborrable de la historia, y ahí podemos rascar muchas cosas, pero las seguimos destruyendo, y lo vemos con el patrimonio, y lo vemos con inventos de cosas que no son. ¿Por qué? Porque nos vamos al imaginario, nos vamos al show, nos vamos al espectáculo, la cultura del marketing. Entonces,
Por eso la historia se pierde el interés. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Antes de despedirnos, quisiera que todos me dijeran, ¿celebramos hoy Independencia de México? ¿Qué celebramos, Octavio? Celebramos una manifestación de cambio de época, porque desde la perspectiva, ya leyéndolo con los expertos, realmente hay un proceso independiente más fuerte en la época de la Revolución, una construcción realmente de nación. Estamos celebrando un cambio de época, un cambio más a la parte humana, más de la celebración, donde se definen los primeros pasos para construir una nación mexicana, ¿no? En función de tratar de aglutinar una serie de sociedades que coexisten en un territorio enorme de difícil articulación. Muy bien, muchas gracias, maestro. Sí podemos celebrar para tratar de entender nuestro pasado, pero para que podamos crearnos una identidad y un sentido de pertenencia y un sentido de orgullo. No es pintarse, ya lo hemos platicado aquí en otro momento, no es pintarse en las mejillas una banderita, no es hoy ponerse traje de charro, se trata de eso. Se trata de reflexionar, se trata de repensar y sentir este orgullo grande por ser mexicanos, por ser tlaxcaltecas, pero sí necesitamos mejorar radicalmente los contenidos de nuestro discurso histórico, y esto tendrá que ser un trabajo de muchos años para que la gente sepa realmente qué está celebrando. Hoy no es una noche para tomar tequila y tomar cerveza y andar corriendo y echar cohetes ni nada. Tendría que ser una fiesta, por supuesto, pero sí con un sentido más reflexivo y más informado, sin duda alguna, Eso. más informado de lo que estamos realmente celebrando, porque este fue el inicio de un proceso que lleva 200 años. Correcto. Que apenas, no apenas, sino que todavía continúa haciéndose. Esta independencia todavía está limitada en muchos sentidos hacia otros países. Muy bien. Brevemente, por favor, Gustavo. Bueno, pues, perdón. Yo creo que, Sí, le vas a de reclamar, acuerdo maestra. que hay mucho que celebrar, sí, sentirnos orgullosos. Es un momento para uno más para convivir en familia, para hablar de México, para saber qué es lo que tenemos que seguir haciendo y teniendo y valorándolo. Entonces, un abrazo a todos, que pasen felices fiestas patrias y que lo hagamos con responsabilidad. Con responsabilidad. Estela. Reconocer nuestra historia. Yo creo que a todos los invitaría que hoy que estamos con nuestras familias en una poca en un espacio, hablar de historia. Reconocer nuestra historia y saber que seguimos adelante y que tenemos un proceso. Y diferentes fuentes informativas para no casarnos con una sola idea. Que viva México. Que viva Por México. supuesto. Pues muchas gracias por su asistencia, Octavio, a maestro Armando Díaz de la Mora, Gustavo, Estela. Sin duda, muy, muy importantes sus aportaciones. Y a usted que nos escuchó, muchas gracias por el favor de su atención, que es en la grata compañía de Norma Angélica Pérez. Yo soy Dolores Mercado. Hasta la próxima. Punto de opinión. Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite y no representan la línea editorial de esta emisora. Punto de opinión es una producción de